Me llamo Ana y durante 3 años creí que el turno de noche era mi refugio. Empecé con 22 años, huyendo del ruido diurno de la ciudad, buscando silencio y un sueldo que me permitiera pagar el alquiler sin tener que sonreírle a nadie antes del mediodía. Nunca imaginé que ese silencio se convertiría en el peor enemigo, ni que cada nuevo empleo nocturno me arrastraría más profundo hacia una oscuridad que no tenía nada que ver con la ausencia de sol. Hoy, con 25 años, ya no trabajo de noche. Vivo en un piso pequeño en las afueras, con las cortinas siempre corridas y una cadena extra en la puerta. Pero todavía, cuando el reloj marca las 2 de la madrugada, mi cuerpo se despierta solo y mi mente regresa a esos momentos en los que creí que estaba sola y no lo estaba. Todo empezó en el pequeño hotel familiar donde conseguí mi primer empleo. Era un edificio de 3 pisos, 40 habitaciones como mucho, perdido en una carretera secundaria que olía a asfalto caliente por el día y a humedad fría por la noche. Entre semana apenas había 10 o 15 ocupadas. Mi turno iba de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Me gustaba la rutina. El lobby estrecho con sus sofás de cuero sintético agrietado por el uso, la máquina expendedora que zumbaba como un insecto moribundo y emitía un olor metálico cuando alguien sacaba una lata, la oficina trasera con su ventana de vidrio esmerilado que me permitía vigilar el mostrador sin estar expuesta del todo. Las puertas principales se cerraban automáticamente después de medianoche. Los huéspedes tenían que tocar el timbre, un sonido agudo, casi infantil, y yo apretaba un botón desde mi silla giratoria que crujía cada vez que me movía. Casi siempre reinaba la calma. Revisaba las cámaras en un monitor de 4 pantallas que parpadeaba ligeramente, hacía papeleo que nadie leía nunca. A veces ponía un vídeo en el móvil con el volumen tan bajo que solo oía el diálogo como un murmullo lejano. Nada malo podía pasar en un lugar tan pequeño y tan vacío, pensaba. Me equivocaba. Aquella noche, hace ya 3 años, cambió todo. Eran alrededor de las 11 cuando sonó el timbre. El sonido me sacó de un vídeo de cocina que ni siquiera estaba viendo de verdad. Solo necesitaba ruido de fondo para no sentir el peso del silencio. Abrí la puerta pulsando el botón y entró un hombre de unos 40 y tantos, alto, delgado pero no frágil, con jeans gastados en las rodillas, una gorra de béisbol azul marino calada hasta las cejas y una mochila negra colgada de un solo hombro. Su cara no tenía nada especial, nariz recta, boca fina, piel pálida bajo la luz fluorescente. Pero sus ojos se detuvieron en mí un segundo de más cuando le entregué la llave de la habitación 214. Después de pasar su tarjeta, el lector emitió el pitido de aprobación habitual. Le di la tarjeta llave de plástico blanco y él se quedó mirándome 5 segundos enteros, con la expresión vacía, como si estuviera grabando cada detalle de mi rostro en una memoria interna que yo no podía ver. No pestañeó. Luego giró sobre los talones y se fue hacia el ascensor sin decir una palabra más. El eco de sus pasos se perdió en el pasillo alfombrado. Regresé a mi silla y seguí con el móvil, pero algo se había roto en la calma. El zumbido de la expendedora parecía más fuerte, el reloj de pared tic-tac más lento. A medianoche levanté la vista por instinto y ahí estaba otra vez, sentado en los sofás del lobby, mirando fijamente la televisión apagada. La pantalla reflejaba el verde tenue de la luz de emergencia. No había encendido nada. No revisaba el teléfono. Solo estaba ahí, inmóvil, las manos apoyadas en las rodillas, la espalda recta como si esperara una señal que solo él conocía. Pensé que tal vez no podía dormir. Algunos huéspedes bajaban a veces, tomaban un café malo de la máquina y volvían arriba. Pasó media hora. Me levanté a buscar agua en la expendedora. El plástico de la botella fría me quemó los dedos y sentí sus ojos siguiendo cada paso mío a través del lobby. No lo miré directamente, pero el peso de esa mirada me quemó la nuca. Bajó por la columna y se instaló en el estómago hasta que volví detrás del mostrador y me senté con las piernas cruzadas.
fingiendo concentración en la pantalla del móvil. A la 1 de la mañana, aburrida y con los ojos pesados, abría el sistema de reservas en la computadora vieja que siempre tardaba en cargar. La habitación 214 aparecía como vacante. Fruncí el ceño. Revisé el registro de entradas. Nada. Ni nombre, ni número de tarjeta, ni rastro del pago que yo misma había procesado 1 hora antes. El corazón empezó a latirme en los oídos. Llamé a la 214. 10 timbrazos largos, mecánicos. Nadie contestó. Revisé el registro de llaves electrónicas. Nadie había usado la tarjeta esa noche. El nudo en el pecho se apretó hasta doler. Miré hacia los sofás. Seguía allí, quieto, mirando la pantalla negra como si en ella hubiera un programa invisible que solo él podía ver. Esperé 15 minutos más, observándolo desde la ventana de la oficina trasera. Cada pocos segundos giraba la cabeza ligeramente como si escuchara algo que yo no oía. A la 1:30 me armé de valor, o de estupidez, y salí al lobby. ¿Todo bien?, pregunté con voz que intentaba sonar profesional. Giró la cabeza con lentitud, como si el movimiento le costara esfuerzo, y me miró sin expresión. «Solo no puedo dormir», respondió con voz neutra, plana, sin inflexión. Volví al mostrador con las manos temblando tanto que casi tiré el bolígrafo. A las 2 noté que había desaparecido. El pánico me golpeó como un puñetazo en el diafragma. Lo busqué con la mirada, recorriendo cada rincón del lobby. Los sofás vacíos, la máquina expendedora, el pasillo de los baños. Lo encontré al final de ese pasillo, medio oculto en la penumbra, que la luz de emergencia apenas alcanzaba, completamente inmóvil, de pie con los brazos a los lados. Minutos después, regresó a los sofás como si nada, caminando con pasos lentos, deliberados. Llamé a mi gerente a su casa. Su voz sonaba somnolienta y molesta. «Vigílalo y llámate a la policía si hace algo amenazante», dijo antes de colgar, pero ya se sentía amenazante. Todo en él era amenazante. La quietud, la mirada fija, la forma en que aparecía y desaparecía sin ruido. Revisé las cámaras. Lo vi caminar por el pasillo del primer piso, detenerse frente a varias puertas durante largos minutos, entrar al hueco de escaleras y quedarse allí 10 minutos enteros sin moverse. Luego aparecía en las máquinas expendedoras del segundo piso, junto a los ascensores, en una esquina oscura del lobby donde la cámara apenas lo captaba, siempre mirando a las puertas, al techo, a mí cuando creía que no lo veía. A las 3:30 ya no aguanté más. Llamé a la línea no emergente de la policía. Mientras esperaba, se acercó al mostrador y se quedó a 5 metros, observándome sin parpadear. Sus pupilas parecían demasiado grandes bajo la luz blanca. Fingí teclear algo en la computadora, pero mis dedos apenas respondían. A las 3:50 sonó el timbre. Creí que eran los agentes, pero era otro huésped tardío, un camionero con los ojos rojos de sueño. Lo dejé entrar rápido. El hombre giró la cabeza y lo siguió con los ojos por todo el lobby, como si lo estuviera catalogando para una lista mental. Luego desapareció otra vez. En las cámaras lo vi plantado frente a una puerta del primer piso, inmóvil, la mano apoyada en el marco como si escuchara algo al otro lado. Llamé al 911 con voz entrecortada. Les dije que estaba afuera de una habitación de huésped y no sabía qué pretendía. Cuando los oficiales llegaron a las 4:10, lo encontraron sentado en los sofás como si esperara el desayuno. Le pidieron identificación. La tarjeta que me había dado era robada. No tenía reserva, no tenía maletas. Lo sacaron esposado por allanamiento y uso de tarjeta fraudulenta. Uno de los policías volvió al mostrador y me explicó con voz baja que había estado horas dentro del hotel, deambulando por pasillos, parándose frente a habitaciones ajenas, observándome desde todos los ángulos posibles. Nunca debió estar allí. Esa noche temblé hasta el amanecer, sentada en el suelo de la oficina trasera con la puerta cerrada. Renuncié 2 semanas después. El miedo se había instalado en mis huesos como una segunda piel. Necesitaba otro trabajo nocturno porque las facturas no esperaban
y el día me resultaba insoportable. Demasiada luz, demasiada gente, demasiadas sonrisas falsas. Encontré uno en una gasolinera de la County Road Once, un lugar tan olvidado que la mayoría de los conductores ni lo notaba, a menos que el tanque estuviera en reserva. Tenía 23 años y me convencí de que sería diferente. Más movimiento de camioneros y viajeros, más luz de neón, menos soledad absoluta. Me gustaba el nombre que me pusieron en la placa, Meredith. El turno era de jueves a sábado, de 10 de la noche a 6 de la mañana. El aire siempre olía a gasolina, a café quemado y a goma caliente de neumáticos. El zumbido de las luces fluorescentes era constante, irritante, como un mosquito que nunca se cansa, pero me recordaba que estaba viva, que había sonido, que no estaba completamente sola. La primera vez que lo vi fue un jueves a la 1 de la madrugada. La campanilla de la puerta tintineó y entró con un abrigo verde militar, pelo revuelto por el viento de la carretera, labios resecos y agrietados como si no hubiera bebido agua en días. No fue directo al pasillo de las bebidas ni a las papas fritas como la mayoría. Se quedó junto al mostrador, mirándome con una extraña familiaridad, como si hubiéramos coincidido antes en algún lugar que yo no recordaba. «Hola», dije, forzando la sonrisa educada que el manual de empleado exigía. «Siempre trabajas tan tarde». Respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una curva mínima en los labios. Me explicó que había pasado varias veces por la gasolinera y que siempre era yo la que estaba detrás del mostrador. Supo mi nombre sin que yo llevara placa visible. Señaló el pizarrón donde había escrito con tiza blanca: «El café con canela volvió», y elogió las rayitas pequeñas en mis síes. La mayoría pone puntitos como círculos. Tú usas pequeñas rayitas. Es muy específico, muy pensado, dijo. Se presentó como Paul. No compró nada. Solo me observó un minuto entero, los ojos recorriendo mi cara como si la midiera, y se fue hacia la niebla que empezaba a levantarse del asfalto. Empezó a aparecer de forma irregular, nunca predecible. A veces entraba, compraba una botella de agua mineral y se quedaba charlando de cosas intrascendentes: el clima, el precio de la gasolina, lo tarde que llegaba la madrugada. Otras veces se quedaba sentado en su auto, un sedán gris que nunca parecía el mismo bajo las luces, en el borde del estacionamiento con las luces apagadas. Una noche intenté ignorarlo. Entró, pagó una botella de agua y se apoyó en el mostrador. «Estás más callada esta noche», dijo. «Turno largo», murmuré. Miró lentamente alrededor de la tienda como si estuviera haciendo inventario mental de cada estantería, cada cámara, cada salida. «Debe ser solitario, solo tú aquí en la oscuridad, sin nadie más por kilómetros», dijo con esa voz neutral que era peor que cualquier grito. Di un paso atrás. «¿Nunca te da miedo ser mujer sola de noche?». Su tono no era amenazante. Era curioso, casi académico, como si preguntara por el funcionamiento de una máquina. «¿Necesitas algo más?», respondí con la voz tensa. Inclinó la cabeza. «Siempre mantienes la puerta del cuarto de atrás con llave». Inteligente. Noté que la revisas alrededor de las 2 de la mañana. Casi todas las noches. El estómago se me revolvió. Nadie podía saber eso a menos que me hubiera estado observando durante horas, noches enteras. Empecé a caminar hasta mi auto con las llaves entre los dedos como si fueran garras. Guardé una barra de hierro corta bajo el mostrador, envuelta en una bolsa de tela para que no hiciera ruido. Cambié las cortinas de mi apartamento por unas blackout que no dejaban pasar ni un hilo de luz. Una noche, después de mi descanso de 10 minutos, había salido a fumar un cigarrillo detrás del edificio. Mirando las estrellas que apenas se veían entre la contaminación lumínica, volví y encontré una Polaroid en el mostrador. Era yo rellenando el depósito de líquido limpiaparabrisas detrás de la estación, tomada esa misma noche desde muy cerca. Demasiado cerca. Las palabras limpiaparabrisas en la etiqueta del bidón estaban rodeadas con tinta roja y las rayitas de mis síes también. No había nota,
solo la foto y el silencio. Cuando volvió la siguiente vez le dije que se fuera. Si te quedas, llamo a la policía. Paul solo asintió con calma. Lo entiendo. He sido demasiado directo. Has estado siguiéndome, dije con la voz quebrada, y odié que se me quebrara. Solo pienso que eres de las personas que suelen ser malentendidas. Pensé que quizás apreciarías a alguien que presta atención. Eso no es prestar atención. Eso es obsesión. No se inmutó. Sería más fácil si llegara sonriendo y trayendo un refresco cada noche. Sería más normal si solo hablara de deportes y fingiera no notar que tus zapatos siempre son media talla más grandes o que tu párpado izquierdo tiembla cuando estás cansada. Para entonces ya estaba marcando el 911 con dedos temblorosos. No me detuvo. La policía llegó rápido. Él no se resistió, solo se quedó ahí, con los brazos a los lados, esperando. Registraron su auto y encontraron una libreta llena de fechas y horas. Mi horario exacto, notas sobre mis caminatas al auto, la ropa que llevaba cada noche, las compras que hacía en la tienda de al lado. Una página entera solo tenía mi nombre escrito una y otra vez en bucles cada vez más apretados hasta convertirse en garabatos furiosos. No paraba de repetirle a los policías lo mismo. Solo noto cosas. Soy un tipo curioso. La orden de restricción se aprobó esa misma semana. La empresa me trasladó a otra estación a 2 horas de distancia. Pero incluso ahora, cuando manejo a casa y veo luces detrás de mí demasiado tiempo, siento un cosquilleo en la nuca. Y a veces todavía pienso en la forma en que dijo mi nombre, como si ya supiera cómo sonaría en su boca, como si lo hubiera estado practicando en voz baja durante semanas. Aún así, volví a aceptar otro turno nocturno. Esta vez, en otra gasolinera 24 horas. Un fin de semana sí y otro no. Tenía 24 años y me decía a mí misma que ya había sobrevivido a lo peor, que el miedo era solo un recuerdo que podía controlar. Mi compañero Max cubría los días entre semana. Era un chico tranquilo, de unos 30, que siempre llegaba con auriculares y una sonrisa cansada. Una noche de sábado, alrededor de las 2:30, Max y su amigo Ben llegaron colocados de hongos mágicos, riendo como niños y trayendo café para compartir. Ben, con los ojos muy abiertos y la risa fácil, mencionó un auto estacionado en el lote con luces apagadas pero motor encendido. El conductor dijo que esperaba un pedido de DoorDash, pero yo no tenía ningún pedido pendiente en casi 2 horas. Lo dejamos pasar como una rareza. Cuando me quedé sola, el detalle empezó a carcomerme. 1 hora después, Max volvió por más café y me contó más. El auto estaba oculto detrás de una pared de bloques que impedía verlo desde la caja. Durante todo el tiempo que estuvieron afuera jugando con el perro de Max y fumando un puro, el hombre del auto alternaba entre mirarlos a ellos y teclear en el teléfono con rapidez. Ben, todavía en su viaje, se acercó al auto y le dijo: «¿Qué pasa? ¿Por qué nos miras?». El tipo primero fingió no hablar inglés. Cuando vio que no funcionaba, cambió a inglés y dijo que debía tener la dirección equivocada antes de salir rápido del estacionamiento. Max juró que el auto parecía nuevo de paquete, sin una sola marca, y no tenía placa. También notó que había un montón de mantas gruesas en la parte trasera, suficientes para esconder a alguien debajo, sin que se notara desde fuera. Y cuando confrontaron al tipo, justo en ese momento otro auto entró al lote con las luces apagadas. Otro auto que también parecía nuevo y sin placa. Apenas el primero empezó a salir, el segundo lo siguió inmediatamente, como si hubieran estado coordinados. Max se quedó otros 15 minutos antes de irse y me dijo que tuviera cuidado, que estuviera atenta a cualquier movimiento extraño. A las 6 de la mañana volvió por más café, ya sobrio, con la cara seria. Hablamos más del tema. Dijo que el tipo había estado actuando muy sospechoso todo el tiempo, revisando el teléfono constantemente, vigilándolos a ellos, la entrada del lote y las puertas de la tienda. Hasta él admitió que le había dado miedo de verdad. Y una vez que bajó del viaje, quiso volver a checar que estuviera bien. Ambos coincidimos en que si ellos no hubieran estado allí riendo y jugando como niños en el estacionamiento, esto podría haber terminado de varias formas malas.
No sé si fue pura coincidencia o si esos dos autos planeaban hacerme algo en cuanto Max y Ben se fueran y me quedara sola. Llevaba un cuchillo plegable en el bolsillo, pero mi instinto me decía que, por lo que describieron, si había varias personas involucradas, no iba a terminar bien. Si no hubieran estado allí, algo terrible podría haber pasado. La actualización llegó la noche siguiente. A las 3 de la madrugada entraron 4 tipos, obreros de construcción por el aspecto, botas llenas de barro, chaquetas reflectantes, a comprar café y algo de comer. Mientras los cobraba, uno me preguntó si sabía algo del auto que estaba al fondo del estacionamiento, encendido con las luces apagadas. Era un Subaru que parecía nuevo, sin placas, con 2 tipos discutiendo en los asientos delanteros. Sentí que el corazón se me caía al estómago. Les conté lo de la noche anterior. Se alarmaron y me contaron que mientras echaban gasolina, notaron el auto. Ya estaba ahí cuando llegaron y se quedó quieto mientras llenaban el tanque de su camioneta. Al pasar cerca rumbo a la puerta, estaban en la bomba más lejana. Pudieron oír a un tipo hablando bastante fuerte, no exactamente gritando, pero sí apuntando hacia las puertas de la tienda con gestos. Uno de ellos empezó a caminar hacia el auto para preguntar si todo estaba bien. Cuando los del auto los notaron, metieron reversa y se fueron rápido, levantando polvo del asfalto. Les conté que creía que era el mismo auto de la noche anterior, que se había puesto nervioso cuando lo confrontaron y se fue seguido por otro. Se ofrecieron a quedarse un rato conmigo para asegurarse de que no volvieran. Les pregunté si estaban seguros y me dijeron que no era problema. Tenían toda la noche libre. Se quedaron unos 20 minutos más, charlando conmigo sobre sus trabajos, sobre lo jodido que era trabajar turnos dobles, sobre cualquier cosa que mantuviera el silencio a raya. Les dejé rellenar el café gratis y se fueron con un «cuídate, ¿eh?». Me quedé sola otra vez. No pasó nada más el resto del turno, pero vigilé como loca cuando tuve que salir a cambiar la basura en las bombas. Miraba a todos lados, el cuchillo abierto en el bolsillo, el corazón latiendo en la garganta. Lo más escalofriante es que yo nunca vi ese auto directamente, pero varias personas me advirtieron de él. Al principio esperaba estar paranoica y que no fuera nada, pero que el mismo auto apareciera 2 noches seguidas casi a la misma hora y se estacionara en un lugar que no se ve desde la caja, ni desde las ventanas del frente me hace pensar que mi paranoia está justificada. Si lo está, solo estoy agradecida de que hubiera gente alrededor para no estar sola si esos tipos hubieran decidido entrar. Después de esa experiencia juré que sería mi último turno nocturno. Pero las deudas no esperan promesas. Acepté un empleo en un motel rural pequeño, de 2 pisos y 25 habitaciones, regentado por una familia que apenas aparecía después de las 8 de la tarde. Era un lugar silencioso, perfecto para alguien que ya no confiaba en nadie. Mi turno seguía siendo de 10 de la noche a 6 de la mañana. La oficina principal tenía un mostrador de madera oscura, sillas tapizadas con tela verde descolorida, una máquina de café que goteaba constantemente y un exhibidor de folletos turísticos que nadie tocaba nunca. Detrás había un pasillo corto que llevaba a una sala con sofá hundido, mini refrigerador que zumbaba, televisión de tubo y un altoparlante que sonaba cada vez que alguien tocaba el timbre del mostrador. Normalmente me quedaba atrás viendo series en mi laptop, esperando el sonido del timbre como quien espera una sentencia. Aquella noche de martes en otoño hacía un frío cortante, 4 o 5 grados. El estacionamiento estaba casi vacío. 4 o 5 autos de huéspedes permanentes, luces apagadas, escarcha empezando a formarse en los parabrisas. A las 2 de la madrugada sonó el timbre por primera vez. Fui al frente arrastrando los pies. Nadie en el mostrador. El lobby estaba vacío. Miré por las puertas de vidrio. La carretera oscura, sin faros, sin movimiento. Volví a la sala trasera. Me senté en el sofá, saqué el celular y estuve scrolleando sin prestar atención real. No habían pasado ni 10 minutos cuando sonó otra vez. Salté y caminé rápido al frente. Otra vez vacío. El vello de la nuca se me erizó. Salí afuera. El estacionamiento igual. La carretera desierta.
Caminé hasta el borde de la acera y miré a ambos lados con la linterna del celular. Nada. Volví adentro y esta vez me senté directamente detrás del mostrador, en vez de irme atrás. Pensé que quizás algún borracho me estaba haciendo una broma, un ding-dong ditch infantil, pero después de 15 minutos sin nada, empecé a relajarme. Me recosté en la silla, abrí la laptop y pensé que era una de esas cosas raras de las que me reiría después. Entonces el timbre sonó de nuevo. Giré la cabeza tan rápido que me dolió el cuello. El lobby seguía vacío. La piel se me puso de gallina. Rodeé el mostrador para asegurarme de que nadie estuviera escondido detrás de las plantas artificiales o los folletos. Nada. Revisé los baños del lobby. Salí otra vez con la linterna. Silencio absoluto. Decidí probar algo distinto. Bajé un poco las luces del lobby hasta dejarlo en penumbra y me senté en la silla justo detrás del mostrador, mirando fijamente el timbre. Estaba tan callado que cualquier ruido me hacía saltar. El clic del calentador, el zumbido del refrigerador, el crujido ocasional del edificio al asentarse con el frío. Me quedé con los brazos cruzados, escuchando mi propia respiración. Pasaron 15 minutos, luego 20. Los ojos empezaron a pesarme. Justo cuando me estaba dejando relajar y cabecear, pasó. Una mano pálida salió lentamente de debajo del mostrador, se estiró sobre la barra y presionó el timbre justo frente a mis ojos. El sonido fue como un disparo en el silencio. Salté tan fuerte que la silla cayó hacia atrás con estrépito. Corrí por el pasillo hasta la sala trasera, cerré la puerta de golpe y eché el pestillo con dedos que apenas obedecían. Me quedé ahí en la oscuridad, el pecho subiendo y bajando a 1000 por hora. Mi mente iba a 1000 tratando de entender cómo alguien podía estar debajo del mostrador todo ese tiempo, a centímetros de mis piernas, esperando el momento exacto. No hay mucho espacio ahí abajo, pero sí lo suficiente para que alguien se acurrucara si se apretaba lo bastante, si aguantaba el dolor de las articulaciones dobladas durante horas. Me obligué a mirar los monitores de seguridad. 4 cámaras, lobby, pasillo, 2 en el estacionamiento. En la del lobby vi la silla volcada. Luego, en la esquina inferior del encuadre, vi movimiento. Una cabeza asomó desde atrás del mostrador. No distinguía detalles, solo el contorno oscuro y el brillo de unos ojos mirando directo a la cámara. Retrocedí del monitor. Tomé el celular con manos temblorosas y marqué el 911. Susurré a la operadora que alguien había entrado y estaba escondido en el lobby. Me dijo que me quedara donde estaba y que los oficiales ya venían. Mientras estaba al teléfono, seguí viendo el monitor. La cabeza desapareció. Luego vi a la persona salir gateando de debajo del mostrador sobre manos y rodillas. Gateó hasta la puerta principal y se puso de pie. Era alto. Llevaba una sudadera con la capucha bien puesta y la postura encorvada. Se dio la vuelta y empezó a caminar por el lobby como buscando algo. Luego salió del encuadre rumbo al pasillo que lleva a la sala trasera. Me pegué contra la puerta cerrada. Un momento después, el pomo se movió. Solo una vez, un movimiento lento, deliberado y luego nada. La operadora seguía preguntando si estaba a salvo, pero no pude contestar por unos segundos porque sentía la garganta cerrada. Después de lo que pareció una eternidad, escuché pasos lentos alejándose por el pasillo. Corrí de nuevo al monitor. El hombre estaba paseando por el lobby otra vez. En un momento se paró frente a las puertas de vidrio y miró afuera como esperando a alguien. Luego fue al exhibidor de folletos y empezó a hojearlos con lentitud, como si matara el tiempo con sarcasmo. Pasaron minutos eternos. Finalmente vi luces azules y rojas parpadeando en las cámaras del estacionamiento. Llegaron 2 patrullas. El hombre debió verlas también porque de repente salió corriendo del encuadre. Un segundo después, oí abrirse las puertas principales con violencia. Cuando los oficiales revisaron el edificio, encontraron una piedra grande cerca de la puerta principal, probablemente usada para mantenerla abierta, pero no lo encontraron adentro. Se había ido. Revisaron el lote, la carretera, los alrededores.
El oficial que habló conmigo dijo que quien fuera debió escaparse apenas ellos llegaron, aprovechando la oscuridad de los campos detrás del motel. Me quedé temblando en la oficina hasta que amaneció. Todavía lo repaso en mi cabeza, la forma en que esa mano pálida salió de abajo del mostrador y presionó el timbre, tranquila, casi casual. Ahora cada vez que oigo ese timbre de noche pienso en esa noche. No creo que vuelva a ver un mostrador de la misma forma nunca más. Después de eso, renuncié definitivamente. Cambié de ciudad, cambié de rutina, cambié hasta el color de pelo por si acaso. Pero el miedo no se fue, se quedó conmigo como una sombra que se alarga cuando baja el sol. Cada vez que trabajo hasta tarde en cualquier lugar, aunque sea de día, siento que alguien me observa. Paul, el hombre del hotel, los autos sin placas, la mano bajo el mostrador, todos ellos se fundieron en una sola presencia que me sigue. Ya no busco silencio. Ahora busco luces fuertes, gente alrededor, testigos que puedan decir, yo la vi, ella estaba aquí. Porque aprendí que en la noche, cuando crees que estás sola, siempre hay alguien que lleva horas allí, esperando el momento perfecto para recordarte que nunca lo estuviste. Y cada madrugada, cuando el reloj marca las 2, me despierto sudando, segura de que en algún lugar, en algún turno nocturno lejano, esa misma sombra sigue presionando timbres, tomando polaroids desde la oscuridad, observando desde autos sin placas, esperando a la próxima chica que crea que el silencio es seguro, esperando a que baje la guardia, esperando a que crea, aunque sea por un segundo, que está a salvo.